Dicho esto, vamos a ir con 4 bloques de preguntas, ¿vale? La idea es eso, ¿no? Que ellos puedan, a partir de estas preguntas, pues trasladaros un poco su experiencia y algunos tips clave a la hora de enfrentarnos a los mercados, ¿no? Entonces, en este caso, Jaime, empezamos por ti. Llevas ya más de 20 años en los mercados, como hemos dicho, viendo al público, al gran público colombiano tomando decisiones. ¿Cuál dirías que es el principal, hay muchos, pero el principal error emocional que nos lleva o que lleva al público minorista a perder dinero o a no ser consistente? Olvidarte de las razones. Es decir, no hay nada más difícil que estar ganando dinero. ¿Okay? Incluso es mucho más fácil cuando uno está perdiendo. ¿Bien? Porque el miedo a perder más te lleva a cometer errores, pero a veces menos graves. Cuando uno va ganando dinero, hay una emoción muy fuerte y es la avaricia. ¿Okay? Y entonces la acción, el título, el mercado, el activo, lo que quieras, ya llegó a tu punto donde tú inicialmente pensabas o querías liquidar, pero espérate que esto va a seguir subiendo y esto va a seguir subiendo y es que esto sigue estando muy barato y entonces metámosle más. Perdiste, ya. Porque cuando eso se devuelve, ese valor emocional que tenías en la cabeza de que me iba ganando tanto dinero, te ancla a esa posición y te lleva a perderlo todo. Sobre todo ahí entiendo que podemos hablar de avaricia, ¿no? Un poco en los momentos determinados. Y como tú dices, ¿no? Quizás lo que nos supone una ganancia, ¿no? Esa adrenalina, ese éxito es mucho menor al dolor que sufrimos con las pérdidas, ¿no? Va un poco por ahí. Entiendo. Perfecto. Nicolás, en este caso te quería preguntar, bueno, como hemos hablado, no tienes una barbaridad de seguidores en tus canales, en tus redes, y yo te quería preguntar también, para trasladarlo a la audiencia, ¿cuál dirías que es la pregunta, la consulta o lo que más te suele llegar de la gente, ¿no? De, oye, Nicolás, ¿qué hago? ¿Cómo, no sé, lo que tú consideres que refleja realmente cuál es el problema principal al que se enfrenta la mayoría de gente? Gracias. Hay como un top 3 de preguntas que yo creo que a todos nos llegan. La primera es, tengo 1 millón, ¿en qué lo invierto? Es mejor. Y quiero ahí aprovechar para decirle a todos los que están acá que si algún día le preguntan a alguien en redes, ¿en qué lo invierten? Y la persona solo con esa información les contesta, huyan. Porque es demasiado irresponsable que uno sin conocerlos ya les digan que van a invertir. O sea, ni siquiera conoces tu perfil de inversión como para poder responder eso. Pero la más importante creo que es, pero sí es buen momento para invertir. Esa creo que es la más importante. Entonces tú dices, la acción de Google acaba de subir tanto o proyectan que va a subir tal cosa o no sé, Grupo Cibes acaba de reportar sus resultados del trimestre. Pero es buen momento para invertir. Ahí la respuesta es, se pierde más dinero esperando el momento perfecto para invertir que simplemente invirtiendo hoy y dejar eso a largo plazo. Porque el mercado es volátil, entonces siempre tendrá sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero la tendencia siempre es que va hacia arriba. Entonces la persona, por estar esperando ese momento perfecto para empezar a invertir, lo único que hace es no mover su dinero y luego enojarse porque salen todos estos videos que dicen, si tú hubieras invertido 1 millón de pesos hace 6 años, entonces tendrías tanto. Y van y dicen, claro, pero solo dicen cuando ya subieron. Entonces no invierte y pasan otros 5 años. Si hubieras invertido 1 millón de pesos hace 5 años, pues pucha, no invertí. ¿Sabes? Como que, ¿por qué no tomaste ese primer paso? Si tú haces trading, es muy distinto, porque entonces ya estás operando en el mercado, puede ser intradía. Pero si vas a hacer una inversión de largo plazo, si eres una persona que no tiene mucho conocimiento de esto y quiere empezar, simplemente arranca. O sea, revisa que sea una empresa responsable, que tenga buenos resultados, simplemente arrancas y en 15 años eso tendrá un valor. Si no sabes una sola acción, abre un ETF. O sea, eso ya está inventado. Sí, sí, totalmente. Santiago, te quería preguntar en tu caso, bueno, tú eres profesor universitario, como hemos dicho, y en la parte de crear contenido en general, ¿no? Pero sobre todo para un público, una generación joven que también está formándose. Aquí la pregunta va un poco en esa línea, ¿no? En la parte generacional. ¿Dirías que la gente de muy joven, 20, 25 años, que está empezando en esto, tiene los mismos miedos, las mismas preocupaciones y comete los mismos errores que la gente de
45, 50, 55. O sea, ¿al final los errores son los mismos o crees que hay una cuestión ahí generacional que marca las diferencias? Javi, yo primero quiero comenzar agradeciéndoles a todos por estar acá. Yo la verdad me siento muy orgulloso de ver cientos, si no miles de personas aprendiendo sobre finanzas e inversiones y todos buscando acá mejorar nuestra vida a través de este conocimiento. Yo primero quiero comenzar con que todos se den un gran aplauso. Me siento muy orgulloso de verlos a todos acá. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que puede sonar contraintuitivo pensar que una persona de 20 años o una persona de 50 cometen los mismos errores, pero yo creo que sí. Y yo he escuchado mucho a lo largo de mi vida que dicen que el mundo está hecho de átomos, pero yo creo que el mundo no está hecho de átomos. Yo creo que está hecho de historias. Y yo quiero contarles una historia en este momento. Yo vengo de un contexto en donde a los 7 años a mí me enseñaron a invertir en bolsa. Y yo vi cómo mi familia empezó a crecer el patrimonio a través de inversiones en bolsa y de bienes raíces. Cuando yo tenía 15 años, yo decidí irme definitivamente por el mundo de las inversiones y empecé a invertir desde los 15 años. 8 años después, jamás para de invertir durante 8 años, logré a los 23 lo que muchas personas buscan a lo largo de toda su vida. No independencia financiera, no libertad financiera, pero sí independencia financiera. Es decir, que las inversiones me pagaran mis gastos del mes a mes. ¿Puedo decirles acá a todos que nos vayamos a Dubái ahora mismo? Puede que no. En el futuro yo creo que sí. Todavía no. Pero sí logré independencia financiera. Entonces yo creo que realmente lo más importante es el tiempo. Pero es que el tiempo lo tenemos todos. Muchas veces uno piensa que si yo no comencé a los 20, a los 30 o a los 40 ya es muy tarde. Eso es mentira. Y quiero darles una estadística. Acá a muchos nos gusta invertir en bolsa. Levante la mano, ¿quién le gustaría invertir en bolsa? Eso, casi todos. Les voy a dar esta estadística. Si yo invierto en bolsa de valores en el S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes del mundo, si yo invierto a plazo de un día, la probabilidad que yo tengo de ganar es apenas del 1% y de perder del 99%. Si invierto a 5 años, mis probabilidades de ganar ya son del 80% y de perder del 20%. Si yo invierto a 15 años, mis probabilidades de ganar son del 95% y de perder el 5%. Y si invierto a 20 años o más, 100% de probabilidades de ganar. Suena vende humo, pero la verdad es que no lo es, porque nadie en la historia que ha invertido en S&P 500 a un plazo de 20 años o más ha perdido dinero. Entonces yo creo que no necesariamente es un tema de la edad, es un tema de las creencias, es un tema de la educación y hoy justamente en eventos como este nosotros estamos acabando con eso. Perfecto. Vamos a pasar a un segundo bloque y aquí vamos a invertir el orden, ¿vale? Para que vayáis un poco alternando. Volvemos a Santiago en este caso. Y voy a ligar la pregunta con algo que ha comentado Nico ya, que es... Nico ha dado la respuesta, ¿no?, de lo que no hay que contestar, pero yo quiero ahora que nos contestes. Tengo 1 millón de pesos disponibles. Nunca he invertido nada, no tengo ni idea, no sé ni qué hago aquí. Primeros pasos, ¿por dónde arranco? Bueno, primero voy a decir el cliché y después ya la respuesta que todos quieren escuchar. Lo primero, yo lo invertiría obviamente en educación, evidentemente, porque cuando uno no invierte, cuando uno invierte sin educación, uno comete muchos errores. No sabes gestionar tus emociones, no sabes cuál es el mejor activo para ti, no sabes qué es diversificación. ¿Listo? Ahora, saltándonos el tema de la educación, vamos a ver yo cómo lo invertiría. Yo diría que una persona promedio, voy a hablar de una persona promedio, el 50% debería tenerlo en activos de muy bajo riesgo. Entonces yo ese 50% lo tendría de 1 millón de pesos, lo tendría en renta fija. Entonces yo tendría 25% en CDTs, que acá levante la mano, ¿quién es colombiano? Pues en Colombia la mejor forma para buscar CDTs es a través de una plataforma que se llama mejorcdt.com, les da las mejores tasas del mercado, entonces lo buscaría por ahí, 25% en un CDT, el otro 25% lo tendría en una cuenta de ahorro de alta rentabilidad. Cánsense de tener una cuenta de ahorros que no les paga nada mes a mes y que por el contrario sí les cobra cuota de manejo o costos por transferir su dinero. Entonces tendría el dinero en una cuenta de alta rentabilidad. Ahora, el 50% restante, ¿qué haría con ese? Como estamos hablando solo de 1 millón de pesos, entonces yo invertiría solo en otros 2 mercados. Invertiría el 30% en un ETF
que puede ser que rastrea el S&P 500, pero no sería un ETF distributivo, sería un ETF acumulativo. Para los que no sepan, nuevamente, como acá casi todos son colombianos, los ETFs acumulativos son ETFs en donde el dividendo, que es la repartición de utilidades de las compañías, no te lo pagan a ti, sino que lo reinvierten dentro del ETF. Eso porque si yo soy colombiano o si soy en general de casi cualquier país en el mundo, a excepción de Estados Unidos, porque eso es importante. Porque cuando a mí me pagan dividendos, yo tengo que pagar un costo tributario muy alto. Si a ustedes les pagan dividendos de Estados Unidos, la carga tributaria es 35%. Entonces, como decir que me entran $100, un segundo después te quitan $35 porque ese es el impuesto. Entonces, si yo lo elijo acumulativo, ese dividendo lo reinvierten dentro del ETF. ¿Y cuál es el impuesto que tengo que pagar? 0, porque nunca me lo están pagando. Entonces, elegiría un ETF acumulativo con ese 30%. Y voy a irme acá un poco polémico porque yo sé que esta no le gusta a muchas personas, pero el 20% restante lo invertiría en el activo que para mí es la inversión que más he hecho en este año y es Bitcoin. Así invertiré $1 millón yo. Perfecto. Nico, vamos contigo y te pregunto un poco relacionado con lo que ha comentado Santiago. CDTs, ¿no? Sabemos que al final renta fija a día de hoy en Colombia pues tiene, vamos a decir, un atractivo interesante por la rentabilidad que ofrece a un riesgo. No vamos a decir que no hay riesgo porque al final siempre lo puede haber, pero obviamente en una renta fija, en un CDT, debería de ser diferente o no tanta volatilidad, vamos a dejarlo en volatilidad más que riesgo. Entonces te quería preguntar, para la gente más conservadora y tal vez no tan conservadora, ¿dirías que el CDT es una buena opción o crees, por el contrario, que hay mejores opciones? Voy a dar respuesta de abogado y es Depende. Por supuesto. depende. Pero entonces, a ver, si yo soy una persona conservadora y si yo necesito ese dinero en el corto plazo, entendamos corto plazo, 1 año o 2 años, CDT. ¿Por qué? Y esto pasa mucho. Obviamente creo que a todos nos pasa que la gente nos pregunta, ¿ustedes en qué invierten? Y yo creo que esperan que yo les diga cosas sexys como Nvidia y Meta y SanDisk. Y yo siempre respondo, no, ahorita son CDTs. Y me miran como con decepción. Pero la pregunta es muy sencilla. Pero las personas a veces no piensan de manera lógica. Tú tienes una opción de invertir a 2 años a una tasa fija de rentabilidad del 12 al 13%, ¿cierto? El 90% de las inversiones en el mundo, y aquí no solamente estamos hablando del inversionista retail, sino de fondos de inversión y hedge funds, no pasan el 10%. Incluso hay muchas críticas de por qué le pago un management fee tan alto a un hedge fund cuando a veces ni siquiera le gana al promedio ponderado del S&P 500, que el expense rate es mucho más bajito y es simplemente depositar la plata ahí. Entonces, si yo tengo esa opción de el 12, el 13% a 1 o 2 años, ya de entrada está rentando por encima del 90% del mundo que invierte. ¿Sí? Pero las personas prefieren arriesgarse en una acción que les podría rentar el 20%, el 70% cuando hay booms, o les podría dar pérdidas. Y si tú necesitas ese dinero en un corto plazo y estás rentando más que el 90% del mundo, simplemente ¿por qué no lo coges? Y la respuesta es porque no es tan sexy, porque es aburrido, porque en Colombia todavía hay una concepción de que el CDT es en donde invertían los abuelitos y no suena chévere, pero es que el dinero no tiene que sonarle chévere a la gente. Tiene que simplemente seguir multiplicándose para uno, no gustarle a los demás. Entonces, si yo soy una persona conservadora, si yo no sé mucho de inversiones y sobre todo, porque esto es muy importante, si yo necesito el dinero en corto plazo, 1 año, 2 años, yo no pensaría 2 veces en un CDT. O sea, lo haría sin pensarlo. Ahora, obviamente un CDT dentro de una institución que esté regulada, que esté vigilada por la superfinanciera, que tenga un seguro Fogafín, o sea, que sea algo serio. Y si no me gusta el CDT porque de pronto digo, ok, necesito el dinero en 1 o 2 años, pero tal vez antes, ya Santi lo mencionó, esas cuentas de alto rendimiento le cambiaron la vida a todo el mundo que las ha utilizado porque prácticamente es lo mismo en temas de rentabilidad, pero aparte el dinero está disponible. La única diferencia es que la retefuente es un poquito más alta, pero pues, o sea, las opciones están ahí, tu dinero va a crecer gratis. Eso es literalmente plata gratis. Entonces esa sería Hay que aprovecharlo. para el CDT. Yo soy fan, o sea, yo siempre abro CDTs. A cada rato estoy abriendo CDTs. Perfecto. Y Jaime, te quería preguntar, en este caso ya no tanto por el producto en sí, ¿no? Hemos hablado CDTs, Santi ha comentado Bitcoin, acciones, o sea, productos ya sabemos que hay muchos, pero antes de elegir el propio producto,
un poco ese trabajo del coco, que digo yo, ¿no? Trabajo emocional, que tengo que tener claro como inversor antes de meterme ya de lleno a elegir el propio producto o a elegir la inversión que más me interesa. Bien, voy a encajar aquí una conversación que tuvimos Santiago y yo antes de subir. Y Santiago me preguntó, oiga Jaime, si a usted le gustan tanto las acciones, que es un activo que me fascina, me apasiona, ¿por qué estás invirtiendo tanto en propiedad raíz? ¿Okay? Y digamos que para quienes me siguen en redes y conocen un poco de nuestro contenido, la propiedad raíz es aburridísima, como dice Nico. Es súper aburrida. O sea, no hay nada más emocionante que las acciones. ¿Okay? Bueno, otros activos más volátiles, pero acciones es muy emocionante. Siempre están pasando cosas. En cambio, la propiedad raíz es aburridísima. Entonces yo le contesté a Santiago y le dije, parce, porque usted tiene 20 y pico de años y yo tengo 57. Es así de simple. Todas las inversiones no son para todo el mundo y todos los portafolios no son para todo el mundo. Por eso cuando, lo que decía Nico ahora, cuando usted le pregunten a alguien en qué invertir y le conteste, salga corriendo, porque es absolutamente irresponsable. ¿Okay? Cada portafolio dependerá no solamente del famoso perfil de riesgo de cada uno, sino de la etapa en la vida en que uno se encuentre. Bien, yo amo lo que hago, pero llegará un momento en que ya voy a estar demasiado viejito para estar dando clases por la noche, ¿sí? Y ya no querré seguir trabajando tanto. Bien, yo necesito un portafolio que me genere rentas estables. Por eso, en este momento de mi vida, estoy invirtiendo más en propiedad raíz que en acciones. Si tuviera 20 y pico de años, mi portafolio sería 80% acciones y 20% otras cositas. Pero hay que entender bien en qué momento de vida, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos. Necesito la plata en un año, no se metan acciones, no sea bestia. No hay nada peor que un bruto motivado. Coja la plata y póngala en un CDT. Es que gano muy poquito. Sí, pero estás asegurando tu capital y tu flujo de caja. Entonces, todos los portafolios son dependiendo de quién los quiera construir y sus objetivos. Yo ahí solo quiero complementar la última frase que dijiste, es que gana muy poquito. Entonces, ya les dije, 10% no es poquito. O sea, hacer 10% al año no es poquito. El problema es que 10% de 1.000.000 es 100.000. Entonces, claro, no, pero es que meter 1.000.000 de pesos para solo ganarme 100.000, el problema no es de rentabilidad. El problema es de Marica, pero es plata. que metiste 1.000.000. Sí, o sea, si tenés 1.000.000.000, entonces ganar 100. Pero el problema no es de rentabilidad, la rentabilidad es la misma. El problema es de plata, no de rentabilidad. Está claro. Perfecto. Vamos a la parte, otro bloque, digamos, cambiando un poco de tercio, aunque obviamente estamos todo el rato con la misma temática. Nico, voy contigo en este caso. Vamos a hablar del Colcap. Mercado local, índice local, posiblemente esas empresas, ¿no? Cuando yo soy un inversor minorista, ¿en qué invierto? Oye, pues estas empresas las conozco. Es una frase que en España la oyes. No, yo quiero invertir en lo que conozco. ¿Lo conoces? ¿Seguro que lo conoces? ¿Lo conoces bien? Entonces, Colcap, para un inversor colombiano, minorista, ¿dirías que a día de hoy es una opción interesante o una opción a valorar a la hora de invertir? ¿O le dirías directamente, mira, sí, el mercado local está ahí y tú crees que lo conoces, pero hay otras opciones, ¿no? Lo que hemos hablado antes, S&P 500, o incluso un MSCI World que al final te va a englobar mucho más. No sé, ¿qué opinas del mercado local como una opción para las carteras? Buenísimo. Entonces, a ver, si bien en el mercado colombiano todavía hay oportunidades, digamos, yo siempre hago un videito al mes de las mejores acciones, que es una opinión, no es una recomendación. Ese boom que tuvimos en Colombia ya pasó. Y esto lo hemos dicho ya varios de nosotros, en otros eventos ya lo hemos comentado. Ese boom que tuvimos en los últimos 2 años donde el mercado colombiano superó muchas bolsas, incluso en el mundo, ya se fue. O sea, el tren ya pasó. Entonces, resultados del 60% de locuras como Nutresa ya no las vamos a volver a encontrar acá, tal vez en un largo tiempo. Pero, de nuevo, la respuesta va al depende. Entonces, si bien en Colombia todavía hay oportunidades, el tema de Colombia es muy interesante para los colombianos porque tenemos un beneficio tributario que está en el estatuto tributario y es un párrafo súper corto que básicamente les dice, si usted compra acciones colombianas
por medio de una empresa colombiana, es decir, un broker colombiano, un exchange colombiano, y las vende. Entonces, digamos que compraste en 50 pesos y las vendiste en 100 pesos, entonces te ganaste 50 pesos. Sobre esos 50 pesos no te van a cobrar impuesto de renta, ¿sí? Y eso es un beneficio tributario muy grande, a menos que vendas más del 3% de todas las acciones en circulación de esa empresa. Yo quiero que me cobren ese Que impuesto. sí, eso es muy difícil, porque entonces la gente dice, pero sí cobran. Sí, pero yo no creo que tú tengas miles de millones invertidos en una empresa, porque tener el 3% de una empresa que cotiza en bolsa es ser multimillonario. Entonces, para las personas normales, es un beneficio tributario supremamente interesante. Entonces, ahí hay como un catch, porque ese es otro problema. La inversión no se acaba en la rentabilidad, se acaba cuando uno no paga impuestos, y la gente a veces no habla del tema tributario. Entonces, si mi estrategia de inversión es de corto plazo y yo veo unas oportunidades, Colcap, mercado colombiano tal vez. Pero si yo, por ejemplo, voy a largo plazo, como lo mencionaba Santi, yo, ¿por qué no cojo un UCITS? Que es un ETF que igual invierte en mercados extranjeros, pero está domiciliado en Irlanda, entonces en vez del 30 o el 20 te cobran el 15%, pero como se reinvierten los dividendos, entonces solamente te los van a cobrar en el momento en que vos liquides. Y si vos vas a liquidar a 20 o 30 años, pues, o sea, te estás ahorrando una cantidad de plata en impuestos. Y ya luego cuando liquides allá, incluso hay estrategias tributarias, se lo puedes traer para acá o puedes abrir otra empresa, pues eso ya uno hace una planeación tributaria mucho más responsable y hay maneras. Entonces la respuesta depende, de nuevo, en Colombia sí, todavía hay oportunidades y hace poquito me preguntaron eso en un podcast y también depende mucho de quién gane las elecciones. Eso es un factor supremamente importante. O sea, si las elecciones ocurren como creemos que van a ocurrir, entonces no he hecho nada, no he hecho nada. Se metió en esa vaina Sector usted. financiero, porque fue un sector supremamente golpeado, pero depende también de muchos otros factores. La economía y las acciones y las inversiones están afectadas por muchos otros factores que están por fuera de. Bueno, antes de nada, hemos dado por hecho algo que no sabemos. Si hay algún multimillonario en la sala, que no se sienta ofendido, ¿eh? ¿Vale? Bien. Santiago, te pregunto ahora a ti, que tú has comentado ya, pues eso, bolsa, criptos, real estate, ¿no? Bienes raíces. ¿Dirías que para alguien principiante, alguien que nos está escuchando ahora, merece la pena desde el minuto 1 diversificar? ¿O tal vez en la fase inicial es mejor centrarte o tratar de conocer mejor un tipo de activo y poco a poco ir ampliando tus vistas? Yo creo que comenzando no es necesario diversificar. Por ejemplo, la misma pregunta, la del $1.000.000, pues será como para hacer el ejemplo de cómo construir un portafolio de inversión, pero creo que con $1.000.000 pues no tienes por qué diversificar. Podrías invertirlo todo en un CDT o podrías meterlo de formas fraccionadas en un ETF. Entonces, no, yo no creo que sea necesario diversificar. Creo que es necesario aprender para saber en qué me gustaría enfocarme. Entonces, por ejemplo, yo he invertido en bolsa, en criptos, en real estate, en ganadería, en activos alternativos, en renta fija, en pirámides, en estafas, en exnovias. He invertido en todo tipo de productos de inversión. Y después de todo eso, me doy cuenta que mis exnovias siguen siendo las que más me gustan. Oh, mentiras. Siento que lo que más me gusta es definitivamente la bolsa y las criptos, porque yo ya me di cuenta que a mí me gusta tener 100% el control de vender y de comprar cuando yo quiera. Bienes inmuebles me gustan bastante, pero no me gusta que si quiero vender hoy no tengo la plata. Entonces, habiendo hecho todo ese tipo de inversiones, porque yo me di cuenta, a mí lo que más me gusta es criptos y bolsa de valores. En eso me enfoco. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, afortunadamente vamos creciendo el capital, entonces sí creo que es importante la diversificación. Pero comenzando, creo que no es lo más importante. Perfecto. Y Jaime, voy con una pregunta prácticamente similar, pero enfocándola un poco desde otro punto. Lo dicho, ¿no? Estoy empezando a tener posiciones en bolsa, en cripto, finca raíz. Digamos que hay una frase, ¿no?, que a mí me gusta mucho, que es que la diversificación funciona incluso cuando tú no quieres que funcione, porque si tú tienes cosas en una cartera, en un portafolio, descorrelacionadas entre sí, habrá veces que cosas que tengas en la cartera preferirías no tenerlas, ¿no?, y apostar por lo que sí está funcionando. Entonces ahí la idea es, emocionalmente, yo como principiante, voy a estar más tranquilo, voy a tener mayor tranquilidad
con una cartera diversificada? ¿O lo voy a llevar mejor teniendo la cartera concentrada en algún activo puntual y sabiendo que mi rendimiento dependerá del comportamiento de ese activo? No sé si me he explicado. Te entendí. Mira, yo voy un poco por la línea de Santiago. Diversificar es para ricos. Listo. Entonces tengo 1 millón de pesos y voy a diversificar 1 millón de pesos. Entonces voy a comprar 20 activos y a cada uno le voy a meter 50.000 pesos. ¿Multipliqué bien? Sí. Bien. Y cada operación te costó 13.000 o 5.000. ¿Me entienden? Yo debo empezar a diversificar cuando mi estrategia de crecimiento patrimonial me lleve a cierto nivel que sea eficiente diversificar. Porque es que a veces por miedo a tener un portafolio concentrado, ¿okay?, empezamos a diversificar y no nos damos cuenta que los costos de operación y el tiempo y el desgaste, ¿okay?, nos está llevando a perder más dinero que si concentro mi posición. Entonces, cuando yo estoy empezando, creo que o si de verdad quiero diversificar, me voy a través de un ETF y ya estoy diversificado, ¿sí? O 2, trato de concentrar mis inversiones en estrategia de crecimiento patrimonial. Es decir, voy a buscar acciones subvaloradas, voy a buscar sectores que están golpeados o subvalorados, pero que tienen potencial de cambio y de crecimiento, y me concentro allí, a crecer capital. Cuando ya tengamos una plática más importante, ya pensemos en diversificar. Antes no, es tontería. Hola, ya. Yo ahí pregunta, porque sí, diversificar es para ricos, entonces uno 1 millón de pesos no lo mete en 5 activos, pero ¿qué tan diversificado está uno en un SP500 donde el 60% está concentrado en 6 acciones? ¿Sabes? Entonces yo, por ejemplo, ahí sí diría, yo sí al menos armaría un renta variable, renta fija, mínimo. Entonces una partecita en CDTs o en cuentas de alto rendimiento, como decía Santi, y otra partecita en ETF para diversificar en la renta variable. Pero ahí tú, ¿qué crees? Porque yo sí creo que al menos 2 tipos de activos. No, ya nos estamos metiendo además en una discusión muy profunda de la actualidad del mercado. Y aclaro que, y si hay alumnos por aquí dan testimonio de eso, yo pienso que estamos en un momento de un mercado muy complejo donde el S&P 500 está súper concentrado en unas muy pocas empresas, ¿no? Pero esta vez va a ser diferente, esta vez no va a ser igual que el .com, ¿no? Y esta vez no va a ser igual que la crisis subprime. Y eso lo he visto repetir durante mis años. Algunos años X años. de ver pasar agua por debajo del puente y en el mercado, y siempre oigo repetir lo mismo, y creo que estamos en un momento muy complejo, donde la euforia del mercado sigue metiéndole gasolina a números que no son racionales, ¿no? Entonces la alta concentración del S&P 500 lo hace mucho más riesgoso, mucho más concentrado, menos diversificado. Yo no estoy en 500 empresas, estoy en 7 más 400, estoy en 10 que pesan un montón, más 490 que pesan muy poquito. Totalmente de acuerdo, ahí hay un riesgo grande. Perfecto. Y vamos con el último bloque. Primera, que tienen que ser rápidas estas respuestas, que vamos justos de tiempo. Ping pong. Ping pong, no, tampoco ping pong, pero vamos. Y luego, esto también para entre nosotros, ahora que no me oyen, son nuestros invitados, hay que tratarlos bien, pero esta pregunta va con picante, ¿vale? Santiago, vamos contigo. Profesor universitario, creador de contenido. Yo como creador de contenido, que quiero crecer en redes, tal vez a veces pecamos de contar o explicar las cosas a nuestro público, a nuestros seguidores, como que son demasiado fáciles, es demasiado sencillo esto de invertir, pero porque nos interesa para nuestro crecimiento como influencers, y no explicamos realmente la complejidad que al final tiene invertir. Yo creo que todos alguna vez hemos caído en eso. El que diga que no ha caído en eso, pues creo que estaría diciendo mentiras o no ha hecho la suficiente cantidad de videos. Yo más bien lo que le diría a las personas cuando siempre me preguntan cómo en 2 años logré construir una comunidad de más de 250.000 personas y que 5 millones ven nuestro contenido todos los meses, es la constancia. Yo el 1 de enero de 2024 me hice una promesa y dije, voy a empezar a crear contenido en redes sociales y no voy a parar de publicar ni un solo día. Y hasta el día de hoy jamás he parado de publicar, ni un solo día. La clave
está en la constancia, está en la disciplina. Sean constantes, sean disciplinados y vivan con propósito lo que comparten y yo les aseguro que el crecimiento va a llegar. Perfecto, buena respuesta. Nicolás, voy contigo un poco en la misma línea, ¿no? Lo que hablábamos, TikTok, Instagram. Las 3 mejores acciones para invertir. Ese sabemos que nos lo va a ver todo el mundo, ¿no? Entonces, caemos en ese clickbait muchas veces, o sea, somos como creadores de contenido, un poco lo que le decía Santiago, ¿no? A veces quizás tiramos más por ahí que un poco por cosas que realmente aportan valor al pequeño inversor. Perdón, pero tenía que hacerlo. Acuérdese los videos de cómo ganar $1.000.000 con dividendos. Llamaba a un amigo, Acuérdese, llamaba a un acuérdese. amigo. Los videos más útiles son los que menos vistas tienen. Totalmente de acuerdo, totalmente la de acuerdo. respuesta. Por desgracia es así. El video que más le puede servir a las personas que no tienen ni idea es el que menos vistas tiene y va por la misma razonabilidad de por qué no invierten en CDTs, porque no son tan sexys. Sexy, ¿no? Tú Habías quieres- utilizado antes la palabra. Tú quieres la ganancia ya. No quieres tomarte el tiempo de entender qué diablos es la inflación o por qué el Banco de la República subió o baja la tasa de interés. Tú no quieres entender eso. Vos querés que te lo digan ya. Entonces, creo que los videos que mencionas como clickbait sí son importantes porque igual, a ver, Santi lo decía y todos acá lo hemos dicho, estudiar es muy importante, pero a veces cuando vos estás empezando, ni siquiera sabes por dónde empezar. Entonces, al menos que una persona ya te esté diciendo cuáles son tal vez las 3 o 5 mejores acciones para el mes y de dónde sacó la información, te da una idea de a dónde puedes ir a revisar esa información. Y es una manera de empezar a estudiar. Entonces, yo sí creo que son útiles, pero desafortunadamente los videos más útiles sí son los que menos views tienen, porque son videos de análisis, porque son videos que conllevan a sentirse en una clase. Entonces, si yo te dijera, la inflación en Colombia fue por encima del 5%, es un dato genérico, pero si yo te la desagrego y te digo de dónde sale, entonces te digo que sale del DANE y lo que pasa es que la inflación, digamos, de los alimentos es mucho más alta, es la primera que vas a sentir y entender cómo se lee es por medio de 1, 2 y 3, ya la gente va a ver ese video, es como, ya cállate, y se va a hacer un swipe up a ver a cualquier otro creador que le cuente un chisme. Entonces es más eso, creo que los videos más útiles son los que menos views tienen. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y Jaime, para finalizar, para concluir, aquí me voy quizás a algo un pelín más personal, ¿no? Lo que hemos dicho en tu presentación, hilándolo con esa parte. Tú, en tu caso, como has comentado, ¿no? Como comentas abiertamente, tuviste una quiebra personal en un momento determinado. Entonces, con esa experiencia de haber pasado por ahí, nos encontramos mucha gente que yo ya sé todo lo que tengo que saber, yo ya estoy muy preparado para invertir y para tomar mis decisiones y ya sé mucho y estos influencers que salen aquí no me van a enseñar nada. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene esa mentalidad? Bien, yo también sabía todo lo que tenía que hacer. De hecho, cuando abrí mi primera cuenta de trading y la abrí con $1.000, 2 meses después tenía 100.000. ¿Okay? El premio que mencionaron ahora me lo gané 2 veces durante esos 2 meses en la plataforma en que estaba operando en su momento. ¿Listo? Y me enloquecí. Se me voló el seguro totalmente. Y entendí que el trading no era para mí. No significa que el trading sea malo o bueno. Para mí no es, porque no fui capaz de manejar las emociones. Y probablemente hace un par de años hice una operación de trading en 2022 realmente. Me fui en corto contra el mercado, arranqué con $500 y tenía 6.000 y pico. Antes de abrir esa posición, le dije a Mónica, mi esposa, le dije, mira, vamos a hacer esto, estoy convencido de que se va a caer el índice y se va a caer muy duro por esto y por esto y por esto y por esto, y este es mi análisis técnico. Vamos a meter $500 en esta posición en corto, pero tú vas a manejar la cuenta. ¿Ok? Y tú decides en qué momento nos salimos y decides en qué momento cerramos la cuenta. Como a los 2 meses ya íbamos en $6.500 de ganancia y Mónica me dijo, belleza, ¿sabes qué? No es necesario. Me da miedo que te volvás otra vez a... Le dije, perfecto, por eso tú eras mi semáforo. Y cerramos la cuenta y chao. Pasamos rico con los $6.500. Pero
Pero el tema es emociones, ¿ok? No es de conocimiento, es de emociones. Cuando las emociones toman el control, eso sale mal, muchachos. Entonces, por favor, a mí me preocupa mucho el mercado al que estamos viviendo actualmente. Nos pasamos de tiempo, pero cortico. Llevamos 3 años con los mercados subiendo y la soberbia está en su punto altísimo, ¿sí? Entonces uno empieza a ver gente que ha ganado dinero en los últimos 3 años y ya se creen Elon Musk o no sé quién putas, ¿sí? Y yo digo, venga, no nos damos cuenta que en los últimos 3 años ganar dinero era demasiado fácil. Cualquier idiota ganó dinero en los últimos 3 años en la bolsa. Listo, era solo hundir un botón. Bien, no es un tema de que es que me las sé todas. Nadie sabe más que el mercado. Y el mercado nos da lecciones de humildad. Y cuando nos da lecciones de humildad, hay muchos quebrados. Perfecto. Pues yo creo que es buena reflexión para finalizar el panel, así que muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Si queréis despediros muy rápido, que estamos fuera de tiempo. Y ya, lo dicho, pasamos ya con la siguiente ponencia. Bueno, yo realmente que nuevamente les quiero agradecer a todos por estar hoy el día de acá. Si quieren aprender más sobre finanzas, inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, los invito a que nos sigan en la Academia del Éxito en todas las redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, X, Threads, Spotify, WhatsApp, OnlyFans. Aún no, pero bueno, en el futuro veremos si la tenemos. Parce, esa es con la que más yo facturo. Muchísimas gracias. Monté una que muestro solamente los pies. Y como tengo un hongo en la uña, eso vende más. Chicos, gracias por estar acá en serio. Solo quiero dejarles una última frase. Miren, ganando plata nadie se quiebra. ¿Listo? Tomen utilidades, liquiden, aseguren su capital. Esto es un juego de largo plazo. Esto no es de ganárselas todas. Y ahí perdonan los madrazos que se me salieron, pero así soy yo. No, a todos gracias. En verdad, gracias por estar acá, por el apoyo y por tomarse el tiempo de escucharnos. Y más que eso, felicitarlos por sacar de su tiempo para educarse. En verdad es lo más importante. Entonces, felicitaciones. El Diario del Banquero, lo que necesiten. Gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Perfecto. Y ahora ya, bueno, continuamos con la siguiente ponencia. Se vamos retirando.